¿Qué me dices de la incertidumbre, ¿no? En estos tiempos tan inciertos que vivimos, tanto cambio, el miedo que hay detrás, la preocupación, la ansiedad. Ujú. Pero yo creo que estos tiempos son como todos los tiempos. Me parecen más graves, pero yo creo porque ahora como está todo el mundo en comunicación y cualquiera puede decir cualquier tontería y divulgarla al mundo entero, pues hay mayor confusión. Yo creo que hay mayor confusión, sencillamente. Mm, Pero para mm. mí que la humanidad ha estado desorientada desde el principio. No sé, igual me equivoco, igual también exagero, ¿no? En cuanto a la universalidad del fenómeno. Pero ¿cuáles son las incertidumbres que hay hoy? ¿En qué somos inciertos? O sea, ahora hay toda una pugna, digamos, mediática y sobre la confianza en los sistemas, ¿no? Gubernamentales, sanitarios, todo eso. Hay una especie de paranoia respecto a los poderes que están por ahí, ¿no? Todos los poderes. Entonces, como que estamos todos temiendo que se nos esté manipulando todo lo del COVID y es como un intento por parte de los, ¿cómo se llama eso? De los gobiernos ocultos, vamos, o sea, los Mm. poderes ocultos que hay que están tratando simplemente de controlarnos a todos y la vacuna era para controlarnos a través de la, ¿cómo que era? El 5G, G5, ¿no? Ujú. 5G, la 5G, y no sé qué más. O sea, somos unos delirantes. Hay mucho delirio. No que no haya razones para sospechar que la gente en el poder tradicionalmente sí que ha manipulado. Y hay manipulación. Pero hay que tener también, no saltarse al otro bando, a la especulación disparatada y creerse cualquier cosa que vaya en contra de aquello que tememos que pueda ser. Entonces, hay que tener una mayor claridad. Y ante todo, para mí, hay que tener una claridad respecto a uno mismo en cuanto a dónde se sitúa en el mundo. Y eso falta también, como todas esas son reacciones. ¿Cómo tener esa claridad a la hora de pues, la autoobservación, el autoconocimiento? ¿Qué recomendarías ahí? Mm. Supongo que varias cosas. Pero bueno, las recomendaciones son siempre, depende, ¿no? De la persona y depende de Claro, dónde esté situada, ¿no? claro. Pero en general, para mí que el diálogo es fundamental. Si fuéramos realmente a ponernos a dialogar en plan abierto, en plan de cooperación, de indagación, encontraríamos ahí que no podemos simplemente tratar el tema exterior de la sociedad sin tratar el tema psicológico, que esos dos van juntos. Es lo que decía Krishnamurti a veces de la marea, ¿no? Es sube y baja, ¿no? Hay un flujo y reflujo de la marea. Y eso es esa relación entre lo interior y lo exterior. Entonces, eso por una parte ya como que genera una unión entre el llamado individuo y la sociedad, que es parte del problema. Y ese vínculo como que está roto, ¿no? Entonces, hay que volver a establecerlo. Y se establece sencillamente a través del diálogo, porque uno ve que uno es la sociedad, uno es la humanidad. Lo que uno hace y lo que uno piensa, siente, su condicionamiento, determina lo que sucede en la calle, lo que sucede en la escuela, lo que sucede en la casa, lo que sucede en el trabajo, lo que le pasa a la economía, ¿no? Y si uno cree, vale, que la sociedad está corrupta, ya, obsérvate y ve si tú estás corrupto. Y si tú estás corrupto, que la mayoría lo estamos, porque estamos... ¿Qué significa corrupción? Del latín corrompere, romper lo que está unido, fragmentar. Mm. Entonces, si estamos fragmentados, nosotros somos parte de esa corrupción. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad no solamente con respecto al exterior, sino al interior. Y el diálogo para mí que está en esa frontera, justo ahí, en ese intermedio, de manera que trata tanto lo social como expresión, pero lo trata como expresión de lo interno, porque no deja de reflejarnos. Y eso es muy importante para mí. Es toda una escuela de la vida, ¿no?
de que ahí sí, sí realmente tenemos la honestidad también de exponernos, no a los demás necesariamente, pero a nosotros mismos en ese proceso de diálogo, ¿no? Ahí también se requiere amistad y confianza para poder hacer eso, ¿no? Y entonces, Estaba pensando llevar también ese diálogo al ámbito de la pareja, ¿no? Qué revolucionario sería, ¿no? todos, fíjate, en la familia. No sé tu familia, pero mi familia era de una falta de comunicación absoluta, ¿no? Y de ahí de la imposición autoritaria de ciertas normas bueno, arbitrarias. Entonces, eso no es relación, eso no es familia, no genera ese vínculo humano profundo que supuestamente es lo que le da significado, ¿no? ¿Para qué tener una familia si no? ¿No? ¿Para qué ser hijo de alguien o hermano de nadie? Es decir, ahí si no estamos en esa comunicación, ¿no? Entonces, para mí que eso es fundamental, poder sentarse o caminar, lo que sea, y irse al monte, que ahí hay mucho monte y hay horizonte. El horizonte ayuda. Porque te da una perspectiva, ¿no? Ya tienes una perspectiva, darse espacio, subir al monte, sentarse sobre una piedra con tu amigo y con tu hijo y con tu mujer o lo que sea, ¿no? La novia, y hablar de la vida. Para mí que eso falta también en nuestra cultura, que no hay esa elevación, no se da, bueno, se da en algunos casos, ¿no? En ciertas circunstancias, supongo, pero por lo general no hay un diálogo cultural propiamente dicho que trate de esa universalidad. Todo es particularidad, todo es determinismo de la tradición y la historia, pero el ser humano para mí que lo trasciende. Y esa es la pregunta, ¿no? La cuestión de ser capaz, si se puede, eso es un proyecto, de por lo menos estar a la altura de la propia universalidad como seres humanos. La universalidad del ser humano, por otro lado, toca la dimensión cósmica. Y algo ahí que también tenemos como olvidado, ¿no? Somos supervivientes, somos entes de circunstancias. Eso nos limita ya de entrada, y de ahí también que estemos confusos porque no tenemos una perspectiva lo suficientemente general, universal, global. Yo diría universal, más que global, ¿no? Global todavía es circunstancia de un globo. Mientras que esto es otra cosa, ¿no? De que la conciencia humana tiene raíces más profundas que las circunstancias. Y ahí, para mí, un reto mucho más fundamental, ¿no? Y eso yo creo que ayudaría, en parte, a remover, quitar ese temor a las circunstancias, esa confusión, ese sentirse, ¿cómo se dice? Peón del juego de ajedrez de la sociedad y recuperar, ¿cómo se dice? La propia iniciativa en cuanto a la vida misma, para no sentirse simplemente objeto de las circunstancias. Eso es parte de nuestra libertad. Yo creo que de nuestra responsabilidad como seres humanos. Y eso es eso. Ahí está. El diálogo en la familia, por ejemplo, a mí yo creo que me hubiera ayudado muchísimo. Pero fíjate tú lo que hubiera cabido hablar. Yo tendría que haberle hablado a mi padre de su violencia. Tenía que hablarle a mi padre de mi miedo hacia él. Hubiera tenido también que confesar que le robaba dinero. Al final dejé de robarlo porque me di cuenta de la estupidez, ¿no? Pero, o sea, de todo el desorden, los elementos de desorden que entran en nuestra vida de una manera inconsciente, inconsciente, por hábito, por tendencia, por reacción, ¿no? Y realmente mantener eso muy vivo, ¿no? Despertar una sensibilidad a fondo de lo externo, de la acción, de la relación y de lo interior. ¿Y cómo trabajar el miedo, Javier, ¿no? Cuando el miedo nos paraliza o nos llena de ansiedad, ¿no? Miedo hacia el futuro, hacia esa incertidumbre que hablábamos. Es todo cuestión de abordaje, como los piratas, ¿no? El abordaje. Es cuestión de abordaje. Es decir, no se nos ha educado, por un lado, a abordar la temática psicológica. En el momento que el miedo se plantea, somos objetos del miedo. Somos, o sujetos, como se diga, el miedo es lo que mueve.
pero como que carecemos, o aparentemente, de la capacidad de ver que nosotros somos el miedo, los creadores del miedo. El miedo es producto de un pensamiento, ¿no? Es el resultado de una forma de pensar. Entonces, hay que abordar el pensamiento como tal, ¿no? Y comprender cómo produce todos estos fenómenos. Nuestra vida está controlada por el pensamiento, en muchas maneras, ¿no? También por los sentidos y por la inteligencia, afortunadamente, y por el corazón. Hay aspectos. Pero el pensamiento es lo que tiende a imperar. La cuestión es si podemos, digamos, desarrollar, aprender el arte de estar en contacto con todo movimiento interior. Entonces, es la cuestión. Si viene el miedo, cualquier movimiento que sea, el miedo es muy poderoso, ¿no? Es súper potente y tiene raíces profundas. O sea, no es el miedo simplemente de perder el trabajo y mm, quedarme ahí sin nada, o que mi mujer me abandone, o que se muera mi hijo. No, hay más. Hay toda una noción de ser que está implícita, o sea, está, ¿cómo se diría? Hemos invertido la noción del ser en el tiempo, en continuar, por lo tanto. Y, por ejemplo, la muerte se presenta como la negación de esa continuidad y de nuestro ser. Y ahí hay algo tremendo a indagar. Entonces, el miedo no es solamente lo que está pasando, por ejemplo, hay un miedo ahí ya latente. ¿Qué pasa si la guerra en Ucrania se desmadra? Si los rusos de repente se pierden los estribos y y entran deciden. en algo nuclear, ¿no? Sí, o deciden que Occidente realmente, eso es una guerra con Occidente de todas maneras, Mm, porque le estamos mandando armamentos a Ucrania, mm, y etcétera, etcétera, y se desmadran, se van, y no sé qué. O sea, la locura está presente y crea estos peligros realmente tremendos, ¿no? O sea, simplemente el hecho de que haya una guerra es ya de por sí un peligro superior. O sea, de que alguien a estas alturas, o que a nadie a estas alturas se les ocurra ir e invadir un país y matar a miles y cientos de miles de personas porque por ideas del pasado y de poder y territorio, eso es tan primitivo que uno no se lo puede creer. Yo personalmente como que no me cabe en la cabeza, ¿no? Cuando la humanidad tiene que moverse en una dirección totalmente diferente, totalmente diferente. Y hay otro punto, ¿no? El miedo está relacionado con la seguridad y con la violencia. Entonces uno tiene que observarse muy de cerca en la vida, en dónde está buscando seguridad y si la hay, y cómo eso está generando violencia, tratando de proteger o de conseguir, digamos, posesión, dominio sobre algo que uno no tiene dominio, sobre lo que no tiene dominio, ¿no? Entonces ahí hay nuevamente esa cuestión la arrogancia tremenda que tenemos con nosotros, ¿no? De esa continua necesidad de autoafirmación. Soy. ¿Y por qué soy? Porque tengo. ¿Y por qué soy? Porque domino, porque controlo. Y eso es violencia. Hay una violencia tremenda ahí. Y detrás de esa violencia hay miedo. Miedo a no ser. Miedo a no, sí, a no ser nada ni nadie. Fíjate lo que hace la sociedad. Otro problema, ¿ves? Del condicionamiento social, cultural que tenemos, psicológico. La necesidad el condicionamiento que se nos ha impuesto de que tenemos que ser algo o alguien. mm, Si no, no se nos valora. mm, Se nos considera, o sea, la sociedad ahora está dividida muy fácilmente entre ganadores y perdedores. mm, Y nadie quiere ser un perdedor, pero nadie se plantea qué es ser un ganador. ¿O por qué existe esa división? ¿Por qué tenemos que valorar a alguien porque triunfe y despreciar a alguien porque no triunfe en términos de la sociedad como tal? mm. Yo pienso siempre en la ironía de que esta es una cultura llamada cristiana y que el fundador era un miserable hijo de carpintero nacido en una cuadra. Era un ser muy especial, según nos cuentan. Y me parece muy bien, excelentemente, que haya nacido alguien inocente. Y lo que no tenemos es inocencia. No la hay, carajo.
Lo que hay es una pandilla de culpables que estamos ahí intentando ser alguien a fuerza de hacer el mal. Así de sencillo. Ambiciosos, codiciosos, manipuladores. Pues, entonces, ¿qué mundo queremos ahí? Luego soñamos con un mundo mejor. No hay mundo mejor mientras no haya un ser humano que esté realmente libre de toda esa tendencia. Y fíjate tú lo que tenemos que cuestionar. Tenemos que cuestionar toda ese concepto tan arraigado de que hay que ser alguien o algo. Tal vez haya que realmente empezar a cuestionar y a disolver todas esas estructuras, porque eso es lo que mueve la ambición, la codicia, la violencia, ese intento de asegurarse su ser y su valía a través de la posesión y el dominio. Y esos son fuentes de violencia y, por lo tanto, sufrimiento y temor. Entonces, si uno quiere atajar el miedo, fíjate tú a dónde tiene que ir ahí. Estás apuntando a la misma raíz del miedo, eso parece, ¿no? Para mí que por ahí anda, por ahí anda la raíz. La raíz tiene que ver con el yo y su exigencia de ser. Con una identificación, ¿no? Con un constructo mental. Es un constructo mental que está basado en el tiempo y en el reconocimiento colectivo. Cuando uno triunfa, ¿en qué triunfa? Ha escrito un libro, se publica, se vende, ya es alguien. Pero ¿qué? Es un libro que se publicó y bueno, tal vez supongamos que el libro sea bueno, ¿no? Bueno, o sea que tampoco hay que quitarle mérito a lo que hace la gente. Pero por otro lado, psicológicamente, la traducción para mí que es falsa. No hay un aumento de ser ni una disminución de ser. El ser no se aumenta ni se disminuye a través de estos triunfos y de estos logros, ¿no? Y ahí hay miedo, porque el próximo libro va a ser un fracaso. Y uno no va a ser nadie. Lo recuerdan 15 minutos, la famosa 15 minutos de fama, y luego ya nada. Escribió un libro, se murió, le dio una hepatitis o lo que fuera, y se acabó, ¿no? Y el gran libro que tenía pensado escribir, no lo pude escribir jamás. Entonces, hay una noción de ser y tiempo que realmente hay que cuestionar, y de logros en cuanto a lo que la humanidad está muy atrapada en esa dinámica, ¿no? De ser alguien o alguien, de conseguir, de realizar, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí nos perdemos mucho de vista. ¿Cómo distinguir esa fuerza quizá natural hacia la evolución, ¿no? Creo que Rogers le llamaba hacia la actualización, ¿no? A esa fuerza neurótica de convertirme, de llegar a ser, ¿no? O sea, Hay efectivamente en nosotros, como en todo ser, para mí que eso es también verdad, ¿no? De que hay un potencial inherente y hay una realización posible, ¿no? Por ejemplo, un chaval que tiene una cierta capacidad o talento puede ir por ahí y puede aportar, porque ya tiene una capacidad especial en ese ámbito, puede aportar, por lo tanto, especialmente a lo que pueda contribuir a la sociedad, por ejemplo, o al mundo, ¿no? Perfecto. Eso me parece de lo más natural. Eso es parte inherente de nuestro ser. Y casi todos de nosotros, tal vez todos, nacemos prácticamente con un talento inherente, ¿no? Entonces, me parece natural que eso se desarrolle, ¿no? Donde sea, y no solamente uno, puede haber varios, ¿no? Y demás, ¿no? Y que se desarrolle, me parece bien. Pero la traducción psicológica, de ahí la dificultad. A mí nunca me molestó el que alguien fuera más inteligente que yo en matemáticas o que corriera más rápido en la escuela. Había simplemente que reconocer el hecho. Hay hechos, pero no había comparación psicológica con el otro. ¿Ah? Y ahí, porque si no, ¿qué pasa? Hay superioridad e inferioridad, hay envidia, hay celos, hay posiblemente un intento de sabotaje. competencia, ¿no?
Bueno, lo que hemos sufrido a base de todo eso, ¿no? O sea, ya ni te cuento. Entonces, es ahí la dificultad. Cuando el yo traduce todas esas capacidades y empieza a comparar y a compararse con los demás, ahí entramos en una dinámica conflictiva. Y por lo tanto, lo que es bueno en sí, que lo es, el que José Luis sea el mejor francotirador que tenemos en el equipo de fútbol, a darle una patada para que no pueda volver a disparar. Entonces, la maldad entra por ahí. Para mí que sí, la malevolencia, el daño, el querer hacer daño a los demás, porque la comparación nos hiere. Entonces, son heridas que nos infligimos a nosotros mismos y que tratamos, y que a su vez se convierten en causas de agresividad hacia los demás. Y eso se da a todos los niveles de la sociedad. Entonces, hay que entender el peligro de traducir esas cualidades como atributos personales de valoración personal. Hay que quitar todo eso. Y sin embargo, reconocer, ¿ves? Hay que reconocer. Y eso es lo bueno. Hay que reconocerlo. Y nunca comparar. Es una cosa muy sencilla, ¿no? Y sin embargo que tiene consecuencias trascendentes. No competir, no comparar. Así de sencillo. Y ves la lógica de por qué. En el momento en que comparas y entras en una dinámica de malevolencia. Y si uno realmente quiere otro mundo, un mundo de cooperación, y que la verdad hay gente que tiene talentos absolutamente extraordinarios. Y eso hay que valorarlo, súper valorarlo. Y además, pero lo interesante es no darle valor personal. No son nadie. Y yo tampoco. Pero sí pueden contribuir mucho más en esa dirección. No sé qué decían, no sé si era San Agustín que tenían en la norma de su orden monástica, ¿no? De cada uno según sus capacidades y para cada uno según sus necesidades. Que haya esa hermandad, esa conciencia de que hay gente que puede contribuir mucho más y otras que no. Y que sin embargo estamos ahí para compartir y para ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Pero no para competir, pelear por la imagen. Lo que se pelea es por la imagen, por el yo que quiere ser. De nuevo estamos ahí, ¿ves? En ese devenir psicológico. Eso hay que ir cuestionándolo y quitándolo de todas partes, porque es el factor número 1 de división entre los seres humanos y lo que impide la cooperación y por lo tanto ese compartir que es fundamental si vamos a sobrevivir en realidad, ¿no?